todos los asistentes a nuestra conferencia del día de hoy, a los que nos están siguiendo por la plataforma vía Zoom y por el Facebook de la sede Lima. Bueno, reciban el saludo de la directiva del capítulo de Ingeniería Química del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Durante estas semanas hemos estado recibiendo constantes consultas sobre el uso de la mascarilla, qué tipo de material es el más adecuado, qué normativa se debe cumplir, si son reusables y si lo fueran, cómo se debe desinfectar esta mascarilla, ¿no? Es por eso que la conferencia del día de hoy va a tratar sobre protección respiratoria en tiempos de COVID-19. Esta conferencia va a estar a cargo del ingeniero Enrique Caballeros Cuadros, quien es instructor certificado por la National Safety Council de Estados Unidos, gerente de la Alianza de Profesionales de Prevención de Riesgos, y el ingeniero Manuel Oxa López, líder nacional en MSA del Perú, líderes a nivel mundial en la fabricación de productos de seguridad. La metodología de esta conferencia va a ser un tipo conversatorio, donde esperamos dar respuestas a cada una de las interrogantes de ustedes. Al final de la conferencia se van a resolver las preguntas. Bueno, sin más, voy a dar pase al ingeniero Cuadros y al ingeniero Oxa para que comiencen la conferencia. Muy bien. Muchas gracias por el pase. Gracias, Daniel, por la presentación. En esta oportunidad estamos con Manuel Oxas, quien es profesional de la empresa MSA del Perú. Él tiene muchos años de experiencia en temas de protección personal en la industria minera, en la industria petrolera y en la industria en general, ¿no? Entonces vamos a hablar de un tema que es muy importante y muy relevante el día de hoy. Tenemos el problema o el peligro del COVID-19 y dentro de la jerarquía de controles, a pesar que los equipos de protección personal son la última etapa o la última instancia de los controles, en estos momentos se vuelve muy relevante. ¿Por qué? Porque es un equipo que es visible, que te va a proteger y que de alguna manera es obligatorio para todos los trabajadores del Perú en estos momentos. Si antes del COVID teníamos selección de equipos de protección personal. Antes de COVID, nosotros podíamos de repente usar casco, guantes, lentes, zapatos de seguridad, y el respirador era un equipo que se usaba de acuerdo al peligro que tenías, de acuerdo al grado de tóxicos, de contaminación, al grado de polvos, ¿correcto? Era un equipo que tú podías usarlo dependiendo del factor físico o químico que te podría afectar. Pero ahora, con este riesgo biológico, y según la norma, la resolución 239-2020 del MINSA, es obligatorio usar el respirador, protección respiratoria, para todos los trabajadores del Perú, para todos los trabajadores del Perú. Es más, hay un tema, ya vamos a hablar más adelante, de los que son las mascarillas comunitarias, que también estaban obligados todas las personas para usar estas mascarillas comunitarias en las vías públicas, y vamos a hablar un poco también de ese tema. Entonces, como le dije, el tema de la protección respiratoria es muy relevante en estos momentos, y lo que queremos darle a ustedes es unas guías, unas metodologías y elementos técnicos para que ustedes puedan tomar la mejor decisión en el uso y selección del equipo de protección en lo que se refiere a la protección respiratoria. Sin más, yo dejo a Manuel Oxas para que nos hable un poco, nos haga una introducción, se presente él también, y vamos a tener una conversación entre él y yo respecto a los temas de la protección respiratoria. Adelante, Manuel. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes con todas las personas que asisten. Mi nombre es Manuel Oxas, trabajo en MSA, soy ingeniero metalurgista, tengo 20 años realizando estas labores de seguridad e higiene, y lo principal y lo que vengo yo a comentar con Enrique es el tema de las normatividades, ¿no? De las normatividades, y una característica que tiene que ser bien reconocida por todos es que los equipos de protección personal tienen muchas ventajas, tienen muchos beneficios, pero también tienen restricciones. Entonces, obviamente es importante conocer ambos lados, porque si yo solamente conozco un lado, obviamente pienso que el equipo puede cumplir muchas de las cosas que a lo mejor la norma no lo diseñó, porque acá es un tema netamente de diseño.
Con eso quería yo comenzar, Enrique. Agradecerte y darte el pase para iniciar la conversación. Perfecto, Manuel. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias por estar acá. Valoramos mucho el esfuerzo que has hecho para estar en esta conferencia. Y lo que queremos empezar a preguntarte en estos momentos es, ¿qué piensas tú del nivel de protección para los trabajadores del Perú, en lo que se refiere a lo que es protección respiratoria? ¿Nos podrías de repente hablar o indicar un poco qué niveles de protección hay, cuáles son las mascarillas que se usan normalmente en el mercado, en los trabajos? Y luego un poquito nos vamos a hablar respecto a las mascarillas o la protección que nos sirve para el COVID. Háblanos un poco en general de las protecciones que existen en el mercado para los trabajos normalmente que se dan en el Perú. Adelante, Manuel. Gracias, Enrique. La protección respiratoria obviamente se clasifica dependiendo de de qué elemento, de qué agentes son los con los cuales yo me voy a enfrentar. Estamos hablando de que, tomando como una premisa de trabajo, el tema de una empresa o de una fábrica, ¿no? Donde es mucho más rápido entender esto. Yo, un trabajador, ingreso a una área y existen agentes. Obviamente puede ser polvo, puede ser material, puede ser aerosoles, puede ser gases, y dependiendo de eso yo hago un análisis de riesgo, sobre todo sobre qué protección respiratoria debería escoger. Tengo que hacer una evaluación, y dependiendo de esa evaluación, la OSHA determina factores de protección asignados que tiene cada equipo de protección respiratoria. ¿Eso va asociado a qué? Eso va asociado a la concentración de los elementos con los cuales yo me voy a enfrentar. Entonces, por lo tanto, si yo hago luego de ese análisis, a esa evaluación, yo determino que, por ejemplo, la exposición es mínima, yo usaré obviamente un respirador descartable. Un respirador descartable que tiene unas ventajas, pero también que tiene unas restricciones. Si la concentración aumenta y mi tipo de labor requiere mucho más precisión y mucho más cuidado, pasaré a un equipo de protección de media cara. Entonces, de eso va a depender principalmente, va a depender de la concentración a la cual yo me enfrente para yo escoger directamente qué equipo de protección respiratoria debo usar. La diferencia entre una mascarilla y un respirador es que el respirador está diseñado para protegerme de los agentes que vaya a ingresar a mis vías respiratorias. ¿Qué significa eso? Que un respirador de protección personal está diseñado para que el sello del respirador sea completamente hermético hacia mi rostro, y la única manera de que un contaminante ingrese sea a través de los filtros. Si yo logro eso, obviamente el objetivo del equipo de protección personal se va a cumplir. Pero obviamente es una ventaja, pero ¿qué restricciones tenemos? Como obviamente comentábamos al inicio, caballeros o señoritas, es que un equipo de protección personal tiene tallas. Así como existen en las camisas o en los chalecos, existen small, medium y large, en los respiradores también existen small, medium y large, ¿no? Esa es una categoría. La segunda categoría es que este equipo de protección personal tiene válvulas de inhalación y válvulas de exhalación, que si yo no tengo cuidado en la inspección y en el mantenimiento antes de cada uso, puedo yo estar usando un equipo que no tenga válvulas, tanto de inhalación y exhalación, y obviamente toda la protección o todos los controles que yo he tenido, obviamente quedan de lado. Ok. Sí, gracias, Manuel, por esas apreciaciones. La pregunta que viene inmediatamente es la siguiente. Si yo tengo un respirador de media cara, en un rato vamos a hablar del resto de tipos de respiradores, pero ya que mencionaste el de media cara, que sí es importante, inclusive lo muestra en las normas que han salido actualmente de COVID. Claro. ¿Cuáles son las consideraciones para que el uso sea efectivo y no me traiga más bien problemas? ¿Qué recomendaciones se dan? ¿Cuáles son las consideraciones, sobre todo de fábrica, para el tema de los ajustes, para el tema de las tallas? Háblanos un poquito de eso, porque yo puedo usar el mejor respirador del mercado, pero si no sé usarlo, puedo salir contaminado, como ha habido casos en el mundo al respecto, ¿no? A ver, Manuel, háblanos al respecto. El primer punto, Enrique, es el tema de las tallas, como bien mencionas.
La OSHA hace evaluaciones, sobre todo hace evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Qué significa eso? Si yo hago una verificación o una validación de mi talla de manera cualitativa, me coloco un respirador, dependiendo obviamente las características antropomórficas que tenga mi rostro. Si soy una persona, por ejemplo, de 55 kilos y mido un metro 60, obviamente un respirador small sería el que me esté llevando. Si tengo un índice de masa corporal que por lo menos está en el 26, ¿no es cierto? 27, ¿no? Que estoy en una condición atlética, un respirador para esa persona small sería lo ideal. Obviamente, la OSHA te pide que hagas dos evaluaciones. Una prueba cualitativa. Te colocas un respirador, obviamente hay olores en los cuales se te coloca para que obviamente tú valides el sello del respirador. Y hay otra, es la que más común y más rápida, es la prueba cuantitativa que está hecho con una computadora que se llama un porta-count, que lo coloca, se colocan dispositivos, se llena de neblina, de sal, de cloruro de sodio, se toman las partículas y se evalúa la concentración fuera y la concentración adentro. Entonces, obviamente, la OSHA te pide que hagas varias pruebas, que hables, que te toques las puntas de los pies, que hagas gestos con la cara. Obviamente, ¿por qué? Porque ten en cuenta que durante una labor, la persona hace movimientos de tronco, cuello, cabeza. Y en ese movimiento los respiradores pueden perder el sello. Entonces es importante tener eso. Y lo otro importante, ¿qué cosa es? Es justo para el tema del COVID. Yo puedo tener un respirador, por ejemplo, pero si el respirador yo le coloco un cartucho para gases solamente, lamentablemente no es una protección apropiada. Por eso que la OMS y todas las entidades americanas, la CDC, la FDA, piden que siquiera el mínimo nivel de protección que yo debo tener respiratorio frente al COVID, ¿no es cierto? Frente al SARS-CoV-2, que es el virus, debería tener un filtro N95, como mínimo. Si yo puedo tener, por ejemplo, como en el caso que tengo yo, tengo un P100, obviamente incremento la eficiencia de filtración. Eso es, Enrique. Ok. Y ahí has dado un punto importantísimo y que le va a ser muy útil a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Un respirador que tiene un cartucho para gases y vapores, no es suficiente. Correcto. Debemos colocarle un cartucho adicional que sirva para polvo, por ejemplo el N95 en este caso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual tenemos que aumentarle el N95? ¿Por qué? Te comento. Porque algunos profesionales de la seguridad y salud pueden comentar, pueden decir, o algunas personas que sepan de esto, oye, pero si tengo un respirador que es para gases y vapores, por ejemplo, en el ambiente de hidrocarburos, por ejemplo, no es suficiente para el COVID-19, ¿por qué tengo que ponerle encima un N95? Es muy interesante la respuesta que nos vas a dar. Adelante, Manuel. Gracias, Enrique. Obviamente, volvemos al diseño, ¿no es cierto? Al origen de cómo se diseñó un equipo de protección respiratoria. Si yo me coloco, como tú bien dices, yo me coloco un cartucho químico para gases ácidos, para vapores orgánicos, obviamente ese filtro fue diseñado para contener gases, ¿no es cierto? Gases. Si estamos hablando del SARS-CoV-2, estamos hablando de aerosoles, porque el COP2 viaja a través del medio ambiente, viaja a través del exputo de una persona, viaja a través de las gotículas que uno exhala cuando estornuda, obviamente, por lo tanto, yo tengo aerosoles. Entonces, si yo tengo un cartucho químico y lo uso además para aerosoles, ¿qué va a pasar? Se va a saturar de agua porque su diseño no fue gases. Disculpen, su diseño fue para gases, no para aerosoles o para salpicadoras de líquidos. Ese principalmente es el diseño. O sea, es el tema principalmente del diseño. Acá lo que quiero yo remarcar es muy claro el tema del diseño. Un cartucho químico fue diseñado para gases. Si yo lo expongo, obviamente, a aerosoles, a partículas, a gotículas,
se va a saturar. Se va a saturar, ¿por qué? Porque fue diseñado solamente para gases. Muy buena respuesta, excelente, Manuel. Y entonces, el tema de agregar la protección de un cartucho adicional al de gases y vapores va a ser primordial para protegernos del COVID-19, ¿correcto? Así es, correcto. Muy bien, ahora vamos a regresar o a retroceder un poco más en el tema de la protección, porque estamos en el tema de los respiradores de media cara. Un poco más abajo, y según como les indiqué, la resolución ministerial 239 del MINSA, nos da o nos indica, no sé si se puede ver acá, pero lo voy a poner, nos da un cuadro con una serie de equipos para respirar, una serie de equipos de protección respiratoria. Y antes que la protección de careta facial, que es la que estábamos hablando, está el respirador N95 quirúrgico. O también podemos llamarlo por la nomenclatura europea el FFP3, ¿no? Entonces, para que todos los amigos conozcan también, N95 es el estándar norteamericano y FFP3 es en Europa, ¿correcto? Porque a veces también... Es FFP2, el equivalente. Perdón. Sí, tienes toda la razón, FFP2, perdón. El otro es para el otro tipo de respirador. Entonces, ¿por qué? Porque el FFP2 no es otro, o no es aparte, no es otra especificación, solamente que es de acuerdo a la zona donde está, se supone que ambos cumplen con las mismas características y te dan la misma eficiencia, ¿correcto? Ahora, hay todo un tema que vamos a hablar después también de marcas, de países, de fabricación, etcétera, pero ahora lo que quisiera conversar es, vamos a ese respirador N95 quirúrgico. Este respirador N95 quirúrgico, estimado Manuel, ¿para qué fue diseñado? ¿Cuál es el objetivo de usar este respirador normalmente en el trabajo? Los respiradores descartables, su nombre propio lo dice, ¿no es cierto? Obviamente. Yo estoy en una sala donde hay una cantidad, ¿no? Una cantidad grande, obviamente, de aerosoles, obviamente, en el cual está viajando el SARS-CoV-2. Yo, por ejemplo, yo médico, debo acercarme a un paciente para evaluarlo. Ocurre un escenario donde puede ser que el paciente no tenga COVID, o puede ser que sí lo tenga. Entonces, el doctor va a evaluar eso. En ese caso, los respiradores, como tú bien mencionas, Enrique, los respiradores tienen el diseño de una tela. Ustedes van a ver en muchos videos, en muchas filmaciones que hemos visto en la televisión, es una tela, ¿no es cierto? Es una tela. La característica de esa tela, como todo respirador descartable, es que el medio filtrante es absolutamente todo el equipo. Todo el equipo es el medio filtrante, absolutamente todo. Entonces, si yo estoy cerca a un cliente, cerca a un paciente, me acerco, obviamente tengo que haber evaluado el tema de la talla, tengo que haber hecho una prueba de presión positiva, tengo que haber hecho una presión negativa. Esas pruebas tienen validez un año, obviamente, porque año a año nosotros vamos o bajando de peso o incrementando de peso. Entonces, se acerca y obviamente se protege sus vías respiratorias del aerosol que puede estar en el ambiente. ¿Ya? Un detalle importante es que cuando un doctor está en una sala de operación, está evaluando un paciente, acá tenemos una característica, es la válvula de exhalación. La válvula de exhalación. En las áreas hospitalarias, en las áreas médicas, la válvula de exhalación es un elemento que debería no ser empleado. ¿Por qué? Porque la válvula de exhalación está diseñada para mejorar el confort, mejorar la presión que está dentro de mi rostro. Entonces, ¿qué hace? Que cuando yo exhalo, Enrique, obviamente mi exhalación sale al medio ambiente, sale por una válvula. Y esa exhalación, si el emisor, si el doctor tiene el SARS-CoV-2, obviamente puede estar contaminando la sala. Entonces, por lo tanto, ¿qué se sugiere en esas áreas donde hay una densidad enorme de pacientes? Es
que no sea utilizada la válvula de exhalación. Perfecto. Has dicho algo muy importante también, ¿no? Muy importante. Cuando las personas están en una zona de donde hay una densidad grande de el factor biológico, en este caso el virus, no podría usar ese respirador descartable con válvula, porque la válvula es para un confort, no un mejor confort, una respiración de la persona. Entonces, en esos casos se debe usar el respirador sin válvula. Y mucho cuidado, porque a veces nosotros hacemos compras indiscriminadas o compras sin conocimiento. Ojalá que dentro de todos los que están acá haya también personas de logística, porque estas cosas que estamos hablando acá tienen que ir en las especificaciones técnicas de las compras de las empresas y del Estado. Porque muchas veces, como no sabemos qué cosa comprar, nos dicen algo y compramos cualquier cosa y después salimos empeorando las cosas. Interesante, muy bien. Y vamos a hablar un poco más abajo. Vamos a ir a una protección un poco más abajo, que es solamente la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica, ¿cuáles son sus características, Manuel? ¿Y qué nos puedes recomendar al respecto? Las mascarillas, obviamente, es un elemento físico, es una barrera. Es una barrera para que las personas, las gotículas, el estornudo, la exhalación quede contenida en su rostro. Solamente está diseñado por eso. Las mascarillas no es un equipo de protección personal, Enrique. No es un equipo de protección personal. Es un equipo, obviamente, llamémoslo un equipo de primera respuesta. Un equipo de primera respuesta, ¿no? Entonces, obviamente, me coloco, los TDR indican que sean de 3 capas, y obviamente es una primera barrera de contención. Es una barrera de contención que yo, obviamente, ¿por qué? Porque las mascarillas no son equipo de protección personal. Porque tengan en cuenta, por favor, los equipos de protección personal son diseñados para un objetivo, y el objetivo es la hermeticidad del EPP hacia mi rostro, para que el contaminante solamente ingrese por el medio filtrante. Una mascarilla, primero, no está diseñada para ser hermética ante tu rostro, ¿no? La FDA, ¿qué es lo que está diciendo? Y la OMS está diciendo que esos elementos de protección, esos elementos, esas mascarillas deberían ser usados por una persona ingresa, y necesitamos controlar, obviamente el estornudo, necesitamos controlar la tos para que no siga contaminando obviamente a los médicos o a las enfermeras que están en las salas de emergencias. Eso es, Enrique. Ok, gracias. Y una pregunta adicional. No sé si has escuchado o te han comentado, por ahí yo he tenido algunos comentarios, no he verificado esto, lo que te voy a decir ahora, pero por ahí he escuchado que dicen que a estas mascarillas quirúrgicas, para protegerlas más, le ponen otra capa, otra tela, atrás o adelante, o inclusive algunos he escuchado más atrevidos, le ponen carbón activado entre las telas, como para que filtre o vaya a favor del COVID-19. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Todas las entidades americanas, europeas, australianas, tienen un mismo mensaje. Los equipos de protección personal no pueden ser modificados. O sea, no se puede modificar un equipo. O sea, no es que yo, por ejemplo, me coloque un respirador y me coloque otro. Obviamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Obviamente, el diseño y el trabajo sobre todo acá es un tema de flujos, Enrique. Un tema de flujos, ¿no es cierto? Por lo menos unos 90 litros por minuto deberían fluir, obviamente, sin ningún problema. Presiones deberían pasar sin ningún problema, porque si no el equipo termina siendo un equipo incómodo, y lo que se busca es que estos equipos de protección personal generen una comodidad y un confort con un alto nivel de seguridad, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que se busca con las normatividades, Enrique. Perfecto, perfecto. Y, a ver, ya hablamos de los 3 tipos de mascarillas, y a pesar que tú nos has dicho, y eso es en la técnica válida, en la técnica es válida, en lo que es los tecnicismos, que las mascarillas no son equipos de protección personal. Igual, yo llevo pues 25 años en este campo de la seguridad y salud del trabajo, y nunca he visto para que nos protejamos de partículas como polvo
usar mascarillas en empresas, ¿no? Ni en mineras, ni en petroleras, sino ya respiradores, como es lo que tienen que darse. Correcto. Sin embargo, ahora, por la coyuntura en la cual nosotros estamos y por un tema de desabastecimiento de las mascarillas que son apropiadas, hay salidas. Y dentro de las salidas es usar este tipo de mascarillas quirúrgicas para de alguna manera que haya una protección. Eso es preferible, muy probablemente, a no usar nada, ¿correcto? Pero yo estimo que poco a poco vamos a ir regulándonos, poco a poco vamos a ir mejorando. El tema del coronavirus y la pandemia definitivamente es un tema que nos agarró sin armas, sin mucha preparación, sin mucha planificación, y en el camino estamos nosotros planificando y haciendo, planificando y haciendo, ¿correcto? Entonces, más adelante estimo yo que vamos a tener ya un tema más controlado y va a haber un abastecimiento mejor, y estimo, y ojalá que sea así, técnicamente es lo válido, que no se ponga la mascarilla quirúrgica como equipo de protección personal. Voy a comenzar, entonces voy a poner ahora a la palestra el tema del otro tipo de protección, protección entre comillas, voy a decir. ¿Por qué? Porque es un tema en el cual se ha hecho de índole casero, las famosas mascarillas comunitarias, ¿ok? ¿Y por qué lo comento? Porque he tenido varias personas, varios profesionales, varios empresarios que ya están ahora activando o dentro de sus planes de contingencia comprando mascarillas caseras. Un empresario la vez pasada me dijo para sus trabajadores: Enrique, ¿qué te parece? Ya compré 1000 mascarillas caseras. Y es más, he comprado a uno de los trabajadores que está fabricando, ¿no? Que está fabricando, le estoy apoyando a él socialmente. Eso es muy bueno, el apoyo social es muy bueno, de repente comenzar a ver los temas económicos. Pero, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, Manuel, si uso una mascarilla casera, o qué riesgos puedo tener en los trabajos? Sobre todo en los trabajos donde hay exposición, ¿no? ¿Qué podría ocurrirnos si usamos mascarillas caseras en los trabajos? La OMS, Enrique, está declarando, obviamente, este es un tema que está obviamente con mucha información día a día, ¿no es cierto? Día a día, día. Lo que es cierto hoy, a lo mejor mañana deja de serlo, porque está todo en una dinámica muy, muy violenta, obviamente. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que estamos hablando de equipos especializados, que den su cuenta, obviamente, quiénes lo usan, obviamente, quiénes los diseñan, los gerentes de seguridad, los higienistas en las empresas, determinan agentes, y obviamente un equipo de protección personal que fue diseñado obviamente para un nicho de mercado, ahora se comporta como un masivo. Por eso el desabastecimiento mundial, ¿no es cierto? Porque esto ha ocurrido en todo el mundo, ¿no? O sea, los planes de fabricación fueron para un grupo pequeño de trabajadores. Ahora deben ser 1.500 millones de personas en el mundo que requieren un equipo de protección personal. Entonces, obviamente, eso nos da la razón por las cuales no existen, no hay en el mercado. No hay en el mercado, porque el equipo, déjame comentarte una restricción adicional. Dale. Era que este equipo de protección personal necesita ser cambiado una vez al día. Hay otra restricción, que si este equipo, yo lo encuentro húmedo, porque mi exhalación, mi flujo respiratorio, el trabajo que yo llevé a cabo, hace que mi flujo respiratorio sea mucho más alto, yo voy a mojar este equipo. Este equipo puede ser que le caiga alguna humedad, le caiga un estornudo, le caiga una salpicadura. Obviamente, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que descartarlo. Entonces estamos hablando de restricciones muy marcadas, muy, muy marcadas. La OMS dice, claro, los equipos de protección, o sea, las mascarillas no deberían ser hechas ni de drill ni de gamuza. ¿Qué nos dice? Es obviamente que lo que está ahorita en el mercado, las mascarillas comunitarias, son de materiales textiles. ¿Por qué? Porque esto no es una tela, esto es un entramado, es una fibra, que es diferente a una tela. Entonces, obviamente, volvemos al diseño original, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso?
que cuando yo estoy colocándome en el equipo, obviamente me lo coloco como una barrera, yo me protejo, pero en la parte externa del equipo, el contaminante está. Es por eso que una característica de estos equipos es, a la hora que yo me lo retiro, yo no debo tocar la parte frontal. ¿Por qué? Porque si lo toco con la mano, puede ser que haya un contaminante y yo lo estoy cogiendo directamente. Y obviamente lo que yo busco es evitar el contacto con el equipo, con el contaminante que está en la parte externa del respirador. Muy bien, excelente. Otro detalle, Enrique, disculpe que te corte, es este equipamiento, al ser descartable, máximo un día, yo lo debo descartar, lo debo llevarlo a un residuo peligroso, ¿no es cierto? Y desecharlo. Entonces, por lo tanto, ¿qué te estoy diciendo? Que este equipo no se puede mojar. Este equipo no se puede mojar, porque una característica que tiene 4 sistemas de captar partículas. Y uno de ellos es que tiene un barniz electrostático. Los que lo han usado se han dado cuenta que cuando lo han sacado de su empaque original, sale como una conchita almidonada, bien resistente, bien durita, que conforme va pasando las horas no, va pasando mi exhalación a través del filtro, obviamente, y mi exhalación trae vapor de agua. Ese vapor de agua va degradando el equipo de protección personal y específicamente va degradando el barniz electrostático por los cuales yo lo encuentro medio almidonado. Entonces, por lo tanto, Enrique, estos equipos no se pueden lavar. De acuerdo, de acuerdo. Y para redondear el tema de lo que son las mascarillas comunitarias, en donde sí se pueden lavar, ya inclusive hay una especificación técnica que sacó el Estado hace días atrás, yo lo que podría aportar ahí es de que, ok, 2 cosas importantes o 2 ejes importantes para usar estas mascarillas comunitarias. El primero, no está permitido ni técnicamente, ni por un tema de salud, ni por el Estado, no está permitido en los trabajos, ¿ok? Correcto. Sea el trabajo que yo haga, no debo usar estas mascarillas comunitarias. ¿Para qué vamos a usar estas mascarillas comunitarias? Vamos a usarla para cuando estemos en casa, cuando salgamos a comprar, cuando en algún momento ya comencemos a salir. Hemos visto que ahora la restricción está, pues, 2 semanas más tenemos el tema de restricciones de lo que es aislamiento social. Entonces, con esas mascarillas podemos salir, y cuando se acabe esta restricción, también podemos salir con esas mascarillas a una vía pública, al micro, a los buses, etcétera, etcétera. Pero acá va el otro eje que también es importantísimo. El otro eje es que yo debo asegurarme, y es un tema de responsabilidad, por Dios, es un tema de responsabilidad, que esas mascarillas sean hechas por lo menos con las especificaciones que nos ha dado el Estado en esta norma técnica. Por lo menos, porque inclusive ahí indican el tipo de tela que debo hacerlas. El tamaño de las mascarillas. Los tamaños no son porque se hacen las mascarillas porque a uno se le ocurre. El tamaño son porque definitivamente va a tener una protección. Y como hablamos a veces con un grupo de amigos que tengo médicos, que hemos hablado mucho de estos temas, lo que decimos es, ese tipo de mascarillas comunitarias van a servir para reemplazar o el pañuelo que yo saque o este apto con el codo. Para eso va a servir, ¿no? Pero ojo, que si no está bien diseñada con las normas técnicas, esa mascarilla no nos va a proteger, ni vamos a poder proteger a las personas cuando estornudamos o cuando tosamos, ¿correcto? Ok, y de ahí pasamos al siguiente punto que es importantísimo, yo lo digo de vital importancia, y tiene mucho que ver con los médicos, con el personal de salud, con los enfermeros, los técnicos que están en los hospitales y en las clínicas actualmente. Y ahí, ya lo habíamos hablado contigo, Manuel, hay un tema muy importante porque este profesional es un profesional que está en primera línea. Ayer hablaba con Luz Mary, que es una de mis directoras en la empresa, y comentábamos, ¿no? Para ellos, para los médicos, el tema del equipo de protección personal no es el último nivel de control. Para ellos es básico, es vital, es tema de vida o muerto. Quizás para los médicos y personal de salud en general, estos equipos de protección personal sean diferencia entre vivir y morir. En ese caso, Manuel, ¿tú crees que la protección N95 con mascarillas desechables sean lo óptimo para los médicos? O en todo caso, ¿qué nos puedes recomendar para todo ese sector profesional cuando estén en las clínicas, hospitales, trabajando de cerca con las personas infectadas con COVID? ¿Cómo deberían protegerse o cuál es la experiencia
en otros países a través de lo que MSA ha implementado, ¿no? Lo que hace MSA es seguir lo que dicta la OMS, ¿no? La OMS tiene años de estudios, lo que dice la NIOSH también tiene evaluaciones sobre equipos de protección personal, y lo que dice la OSHA y la FDA, la CDC, que son entidades que vienen trabajando el tema de ambientes con alto nivel de contaminación. Primero te digo, Enrique, estos ambientes deberían ser considerados como un ambiente donde se maneja un material peligroso, principalmente. Porque si nosotros basamos ese escenario, por ejemplo, yo tomaría un hospital, ¿no es cierto?, como un ambiente donde existe un material peligroso. Ese material peligroso viaja a través de aerosoles. Por lo tanto, si tú tienes un ambiente con un material peligroso que está presente en todo lugar, obviamente lo que se debería privilegiar, obviamente, son varias cosas, son varios temas. Primero, el tema principal es el tema, disculpen que sea reiterativo, el tema es que lo que dice la OMS, punto fuerte, es el mínimo nivel de protección respiratoria que debe tener una persona, lo mínimo que puede haber es un N95. ¿Y por qué es N95? Porque viene la denominación de no. Esa N viene de una abreviatura de N no oil. ¿Qué significa? La partícula no debe contener aceite. Entonces tenemos, de acuerdo a la NIOSH, tenemos la N, no aceite, R, resistente al aceite, y P, a prueba de aceite. Y la eficiencia de filtración viene desde el 95 al 99 y al 99.97%, que se le conoce como 100. Si nosotros nos vamos a la norma europea, tenemos el FFP2, que vendría a ser un equivalente al N95, y un FFP3, que vendría a ser el tema similar al P100, ¿no es cierto? Correcto, más protección. Si tú me preguntas eso, por ejemplo, ¿cuál es lo mínimo? ¿Cuál es lo ideal para una área hospitalaria? Obviamente es que siquiera el doctor o siquiera el personal de salud tenga obviamente un equipo de protección, siquiera un equipo de protección personal, un respirador. ¿Por qué respirador? Porque ese respirador tiene una normatividad. Ahora la OMS, ¿qué dice? Ahora, obviamente, como existe un desabastecimiento a nivel mundial, puedes usar un equipo con norma americana, con norma europea, con norma canadiense, con norma japonesa, con norma china. Entonces, estamos hablando de que norma, por ejemplo, brasileña, ¿no? Porque obviamente esos equipos fueron diseñados y testeados en un laboratorio y se comprueba que es un equipo de protección respiratoria para contener los aerosoles y el contaminante que viaja por el aire, Enrique. Correcto, entonces lo mínimo que debe tener un personal que esté en salud es un respirador N100, ¿es lo que entendí, Manuel? N95, N95. Lo mínimo Okay. 95. Y si vamos obviamente, a algo mucho más, si queremos elevar el nivel de protección, podría ser un P100, ¿no es cierto? Porque estas mascarillas existen en N95, N99 y N100. Correcto. Entonces, esto es su eficiencia de filtración. Obviamente lo que conocemos, obviamente acá, lo regular y lo comercialmente visto, son N95, pero las clasificaciones vienen en R, vienen en N, en R y en P, 95, 99, 100. Y la diferencia por colores. Manuel, ¿y estos equipos autocontenidos en donde los profesionales parecen tipo astronauta que están con unos equipos de contención total y aislados totalmente, son recomendables también para el uso en personales de salud? No, Enrique, esos equipos son equipos de emergencia, ¿no es cierto? Equipos de emergencia donde tú tienes, por ejemplo, ese es un equipo donde te protege, el nivel de protección respiratoria es el más alto que hay. Los niveles de protección respiratoria vienen, por ejemplo, desde 10 de una máscara descartable, uno de 10, nivel de protección, ¿no es cierto? El factor de protección asignado desde 10, una máscara de cara completa es un factor de protección de 50, una línea de aire es un factor de protección de 1000, y un equipo de respiración autónoma, lo que comentas, es un nivel de protección de 10.000. ¿Y por qué es tan alto? Porque la ventaja que da el equipo de protección respiratoria autocontenida es que la máscara tiene una presión positiva, y esta presión positiva es mucho mayor a la atmosférica. Por lo tanto, si existe un mal sello,
existe un mal sello, obviamente la presión positiva no va a permitir que ningún contaminante ingrese hacia el rostro. La limitante, como bien conocen, la limitante es que el tiempo de duración y de autonomía de esos equipos solamente es de 1 hora, máximo de 1 hora. Entonces tienes una ventaja y tienes esa restricción. ¿Qué es lo ideal que debería usarse, por ejemplo, para un laboratorio? Un laboratorio, obviamente tienes equipos, tienes muflas, tienes elementos que están a una temperatura por lo menos por encima de los 60 grados, porque tienes estufas, tienes varios elementos que te van generando calor. Entonces, obviamente, la temperatura medioambiental puede ser regulada por un aire acondicionado o, en todo caso, existe un equipo de protección personal que se llama un PAPR. ¿No es cierto? Un PAPR, que significa es una capucha, es un motor que tiene un ventilador y el ventilador a través de un motor trae el aire del medio ambiente, lo purifica y te lo lleva a la máscara, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto cuando salen noticias de los laboratorios de MINSA que están haciendo las pruebas moleculares, ustedes van a ver a los técnicos, a los laboratoristas con unas capuchas, ¿no es cierto? Con unas capuchas y una manguera que sale de la parte posterior de su cabeza, eso es un equipo PAPR. ¿Qué te quiere decir con esto? Que entre lo más básico, un respirador descartable, un respirador de media cara, un autónomo, hay un universo, ¿no es cierto?, de equipo de protección personal. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender principalmente de la concentración y la toxicidad de la gente con la cual yo me estoy enfrentando. De acuerdo, excelente, Manuel. Un tema adicional que es importantísimo, que no quiero dejar de pasar, es, en todos los trabajos que hay en el Perú, se han estado usando diferentes equipos de protección personal. Sí. Entre ellos han sido los respiradores, la protección respiratoria. La pregunta que muchos han hecho en los anteriores días, he tenido mucha información al respecto y desconocimiento, es, ahora están preguntándose, para lo que es el coronavirus, el COVID-19, ¿hay algún respirador especial para el coronavirus? ¿O es que tengo que usar los mismos respiradores y agregarle algo adicional? ¿Qué podría ser? Entonces, háblanos un poquito, Manuel, de cómo vamos a tener que adaptarnos para este entorno del coronavirus. Si, por ejemplo, ya usábamos el respirador de media cara de doble cartucho para gases y vapores, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Seguir usándolos o cómo los podemos mejorar? Gracias, Enrique. Es una muy buena pregunta, Ahí, por ejemplo, hay personas que nos llaman y me dicen, yo quiero un respirador para el COVID, ¿no? Entonces, yo leo entre líneas que lo que quiere la persona es quiere un equipo de protección respiratoria que selle perfectamente hacia su rostro y que el contaminante viaje a través de los filtros, que solamente penetra a través de los filtros. Entonces, por lo tanto, yo asocio que esa persona necesita un respirador con siquiera un N95 como medio filtrante, siquiera como mínimo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no existe, por ejemplo, para el COVID, porque el COVID, el SARS-CoV-2 Correcto. es un virus, ¿no es cierto? Es un virus. La única manera que viaje a través del ambiente es a través de estornudos, de gotículas, de exhalaciones, obviamente, no existe. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir con eso? Que el SARS-CoV-2 es un agente más. Es un agente más, es un aerosol. Un aerosol que va a viajar a través de personas, a través de su exhalación. Entonces, por lo tanto, lo que tengo que hacer, si yo uso un cartucho químico, lo que debo hacer es colocarle un filtro, siquiera N95. Yo en este caso le estoy colocando un filtro P100, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Necesito yo combinar. Si yo tengo un cartucho químico, lo sigo usando, pero tengo que agregarle un medio filtrante para aerosoles. Porque lo que voy a filtrar ahora no solamente no es un gas, sino es un aerosol. Y estamos dándonos cuenta que, obviamente, cualquier humedad, sea en la exhalación, sea en el medio ambiente, es obviamente muy perjudicial para los equipos, para los medios filtrantes, sea de cartucho químico o sea de filtros. Y acá quiero añadir un detalle, Enrique. Excelente. El SARS-CoV-2 tiene una característica que es diferente, por ejemplo, a un agente. ¿No? Por ejemplo, yo salgo de la unidad minera, salgo de la planta, salgo de la fábrica, y obviamente salgo con los guantes,
los guantes, ¿no es cierto? Me retiro, obviamente, el respirador, lo coloco y obviamente lo vuelvo a tocar porque necesito colocarlo en su empaque, obviamente para el siguiente turno, que es el día de mañana. Acá viene el problema. El problema es que el SARS-CoV-2 es un virus que va a quedar impregnado en la parte frontal del respirador. Entonces, el consejo que yo le daría es, siquiera el medio filtrante que deberían usar es un filtro. La naturaleza N95, R95, P100, la verdad que es a criterio del área de higiene y el área de seguridad de la empresa, ¿ya? Pero lo que deben ahora, lo que debe privilegiarse mucho más es el tema de la descontaminación. Es el tema de la descontaminación del equipo de protección personal. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me retire de la planta, yo primero tengo que tener una característica, que durante toda la jornada he tenido que mantener el distanciamiento entre personas. ¿No es cierto? Estamos hablando de 1 metro de gobierno, la OSHA dice que sean 6 pies, obviamente, pero ¿qué significa eso? Que yo debo estar alejada de las personas, no puedo estar cerca, porque obviamente yo estoy frente a un posible agente, una posible fuente de contaminación. Entonces, cuando yo me retire de mi área de trabajo, que es lo que tengo que privilegiar mucho, es el tema de la higiene ahora, el tema de la higiene. Cuando yo me retire el respirador, obviamente tengo que quitarle el medio filtrante con guantes, porque puede hacer que aquí esté con el agente, ¿no es cierto?, el virus. Tengo que lavarlo con agua y jabón. Tengo que lavarlo siquiera con agua y jabón. ¿Qué jabón? Se estima que sea un jabón líquido de pH neutro. Si quiero hacer un tema mucho más profundo, obviamente, en la limpieza, debo usar una solución germicida que tenga como base amonio cuaternario. Hay una lista N que la CDC recomienda como sustancias para descontaminar equipo de protección personal. Entonces, obviamente, tengan en cuenta que el equipo de protección personal no solamente es el respirador, también son las gafas, también son los cascos, o sea, son varios elementos con los cuales yo estoy yo trabajando. Entonces, a ese comentario va Enrique. Y otro detalle importante es, yo descontamino, pero lo más importante que yo estoy sugiriendo es que haya una inspección diaria antes de cada uso, porque los respiradores tienen válvulas, válvula de inhalación y válvula de exhalación. Si yo no verifico que estas válvulas estén íntegras, ¿qué significa íntegras? Que estén completamente planas. Completamente planas. Entonces, si está completamente plana, yo tengo la certeza que a la hora que yo exhalo no va a ingresar nada. El problema es que si yo no le hago un buen mantenimiento al equipo y yo, por ejemplo, pierdo o esta válvula de exhalación está ondeada, porque tengan en cuenta, esta válvula de exhalación sufre un esfuerzo mecánico. A la hora que yo exhalo con una presión y exhalo aire caliente. Entonces, lo que estoy sometiéndolo a un trabajo térmico, porque le estoy agregando flujo y además le estoy agregando temperatura. Entonces, por lo tanto, el tiempo de vida medio de estas válvulas podrá ser, dependiendo del uso, va a ser 1 año, van a ser meses, pero por lo tanto yo siempre tengo que estar en constante inspección del equipo de protección personal, ¿no? Entonces estamos hablando de Excelente. Distanciamiento social, estamos hablando de un riguroso plan de descontaminación, ¿no? El lavarlo diario con agua y jabón no excluye que yo lo lave de manera mucho más profunda, obviamente con soluciones sanitizadoras y descontaminantes. Y lo otro es la inspección del equipo de protección personal, principalmente en las válvulas tanto de inhalación como de exhalación. Excelente. Gracias, Manuel. Ya para ir terminando los temas, de aquí vamos a pasar a la rueda de preguntas con la moderación del ingeniero Daniel López. Bueno, las últimas temas que quería tratar contigo, y vamos a tratarlo brevemente, el primero era de que el respirador es un elemento de protección, pero no el único. Correcto. ¿Correcto? Entonces, dentro de nuestros sistemas de gestión, dentro de nuestros protocolos, debemos asegurar también otras medidas, otros controles, como por ejemplo el distanciamiento social, el tema de ventilación, ¿correcto? Vamos a ver
dentro de también los planes que vamos a hacer, quiénes van a ir a trabajar, quiénes van a estar en teletrabajo. Todos esos son elementos de control para sumar juntamente con el tema del respirador a evitar los contagios de coronavirus. Y algo importantísimo, Manuel, que también lo habíamos hablado contigo en un momento, la recomendación que siempre damos es, por favor, no vayan a relajar los otros peligros físicos, químicos y biológicos que existen en sus trabajos. No vayamos a descuidar, porque por tanta atención que le damos al coronavirus, que no está mal, hay que hacerlo, está bien, pero no relajemos los otros tipos de controles. De repente tenemos elementos o tenemos agentes físicos que también nos pueden hacer daño y no vamos a poder controlarlos como debe ser. Hagamos todo nuestro plan, todos nuestros protocolos para todos los agentes físicos y químicos que de alguna manera tengamos que cuidarnos, con especial énfasis en el coronavirus. Para ir también cerrando estos temas y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado, entonces, ya hemos visto las diferencias entre los diferentes tipos de protección respiratoria. El N95 es estándar de Estados Unidos, el FFP2 es estándar europeo, y el KN95 es estándar chino también, ¿no? Para el tema de las protecciones respiratorias. El KN95 es estándar chino. Se supone que estos estándares tienen que cumplir los mismos protocolos, los mismos tipos de fabricación, las mismas especificaciones técnicas y los mismos controles de calidad, ¿ok? Otro de los puntos importantes que hemos tocado acá es que los respiradores caseros no sirven o no están recomendados para lo que es los trabajos, para un ambiente laboral, ¿ok? Otro punto adicional que hemos hablado, que no existe una sola protección. Por ponerme el mejor respirador del mercado, de repente el más caro, no quiere decir que ya esté protegido al 100% del COVID-19. Tenemos que cumplir otras normas y otras medidas. Entonces, yo voy a pasar en estos momentos a darle la voz al ingeniero Daniel López para que conjuntamente con Manuel Oxas podamos responder a sus inquietudes y sus preguntas. Gracias. Adelante, Daniel. Gracias, Quique, y gracias, Manuel, por la exposición del día de hoy, ¿no? Tengo una consulta. Bueno, sabemos que hay escasez en lo que son los respiradores, los N95, los K95, ¿no? El personal médico, sobre todo, es el que está sufriendo bastante con todos estos respiradores que no existen, o sea, que ya no en el mercado se está desabasteciendo, ¿no? Y si bien es cierto, los respiradores se recomienda de que no son reusables, se tienen que desechar, pero ya lo que es la OCHA, si mal no me equivoco, ha sido el 10 de abril de este año, y también la FDA, el 7 de abril, sacaron algunas guías para reusarse estos respiradores, ¿no? No sé si me pueden comentar algo respecto a esto. Manuel. Manuel, activa el micrófono. Manuel, activa el micrófono. Activa el micrófono, Manuel. Creo que hay un tema técnico con tu micrófono. Daniel, ¿puedes repetirnos la pregunta? Creo que Manuel no la pudo escuchar. Sí, lo que comentaba era de que debido a la escasez que está habiendo de los respiradores, tanto la OSHA como la FDA han sacado guías para hacer para sanitizarse y desinfectarse por los respiradores y volver a ser usados, ¿no? Si tenían alguna referencia respecto a esto. No, ingeniero Daniel, no. Es un tema que existen varias técnicas para descontaminar los equipos. Obviamente estamos hablando de la protección respiratoria descartable, ¿no? De los específicamente N95 y K95 son los que han sacado las guías. Claro. Las guías que esos equipos de protección respiratoria no pueden ser descontaminados ni con agua, ni con cloro, ni con ninguna solución con un nivel de alcalino alto, ¿no es cierto? No se puede. En el caso específico, por ejemplo, de la FDA, estaban hablando de esterilizadores de vapores de peróxido de hidrógeno, ¿no? Claro. Acá lo que he visto bastante en el sector salud, en los hospitales que tienen esterilizadores, pero de vapor, ¿no? Normales, pero no con peróxido, ¿no?
y si hay, no los he visto, pero al menos como en Estados Unidos pues existen bastante, en los hospitales bastante estos equipos esterilizadores con este tipo de vapor de peróxidos, han sacado una guía para, bueno, en caso de emergencia, pues ahorita porque no hay respiradores, ¿no? Sabemos que es un desabastecimiento a nivel mundial de esto, pues, ¿no? Okay. Claro, lo que yo puedo comentarles es un detalle. Las salas quirúrgicas tienen un método de descontaminación que es con óxido nitroso, que usualmente lo emplean para material no fungible, o sea, material que no puede entrar a una esterilizadora, ¿no? A donde haya calor, sino que es un material que no se puede, es principalmente material plástico, que no se puede descontaminar. Entonces, es una ampolleta de óxido nitroso donde existe una cabina, se rompe, obviamente el gas óxido nitroso sale, obviamente es el medio, como usted comenta, ¿no es cierto?, como el peróxido. Otro es el tema de la radiación ultravioleta. Yo coloco en una recámara, coloco el equipo durante unos 10 minutos y la luz ultravioleta elimina todos los gérmenes y virus que están en el equipo, ¿no es cierto? Obviamente no puedo colocar personas porque es peligroso, solamente es para equipos nada más. Perfecto, correcto. Sí, sería bueno un poco investigar esto porque de repente se podría, si tienen estos equipos dentro de los hospitales, podría recomendarse para la esterilización en caso de emergencia, ¿no? Ahorita ante el desabastecimiento y ante que ya existen las pruebas que se realizan en otros países y aprobado por ciertos organismos, ¿no? Se podría de repente emplear acá y volver a reutilizar esto. Claro, ahí bueno, existe pasamos a la... a lo ingeniero, ahí existe una restricción. Sí, escucho. Que el equipo, por ejemplo, como el equipo está compuesto del medio filtrante y de las ligas, obviamente la condición es que el equipo esté en unas condiciones óptimas de uso, ¿no? Si el equipo ya sufrió un desgaste, ¿no es cierto?, una abrasión, si sufrió ya un estiramiento y estas ligas no generan una presión apropiada para sellar herméticamente hacia mi rostro, obviamente estaríamos volviendo a uso algo que no debería ser usado otra vez, ¿no? Entonces, Sí, son temas... la guía habla de ciclos. Exactamente, Ciclos, ¿no? ciclos Habla de ciclos. y de inspecciones, ¿no? Exacto, así es. Bueno, vamos a la ronda de preguntas. Aquí hay una pregunta. Indica, ¿cómo se mide la presión positiva del N95 y quién lo adecua a la talla y peso del médico o del personal, ¿no? Eso viene por una normatividad, ¿no es cierto? Eso viene en una normatividad que justo a través de la NIOS o cualquier entidad reguladora lo determina, ¿no es cierto? Los flujos. O sea, el equipo está diseñado para ser cómodo a la hora que las personas exhalen, tanto en la exhalación como inhalación. Existen equipos que validan obviamente la eficiencia de filtración, porque es un equipo que va a medir principalmente con partículas de cloruro de sodio que tanto pasan a través de medio filtrante, ¿no? Que tanto pasa a través de medio filtrante. El tema de el peso y la talla, principalmente debería realizarse una evaluación por... Daniel, ingeniero, todos los hospitales ahora deberían implementar un programa de protección respiratoria, ¿no? O sea, este programa va con lineamientos, va con estamentos, va con protocolos de prueba, y dentro del protocolo de prueba debería haber, obviamente, el tema de las tallas. Ya lo mencionamos, deberían haber la evaluación de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Pero una persona debería determinar eso. Eso deberían ser evaluados en los TDRs, por ejemplo. En los TDRs, porque es como que uno vaya a una empresa y asumamos que todos tienen talla 42. Entonces, obviamente, lamentablemente los equipos de protección personal son especializados y una de las especializaciones va de acuerdo a la talla, obviamente a la contextura, se dice a las medidas antropomórficas de una persona, ¿no? Peso, altura, por ejemplo, condición, obviamente, nivel de obesidad, son esas características de género. Gracias. Otra pregunta, bueno, algo muy común, ¿no? Cuando uno va por la calle a veces ve, pues, y está dentro de las preguntas, ¿no? Esta mascarilla quirúrgica lo utiliza indiferentemente la parte azul y la parte blanca, ¿no?
¿Cuál es claro, cuál es la colocación adecuada de estas mascarillas? Si la La, parte mas- azul interna, la parte azul externa. la protección adecuada, obviamente, debería ser de acuerdo a cómo fueron diseñadas, ¿no es cierto? Por eso que acá si por ejemplo, un usuario no determina cuál es la parte frontal, cuál es la parte interior, obviamente ahí hay un problema, ¿no es cierto? Hay un problema, porque el diseño debe estar de acuerdo para que la persona que lo va a usar de una manera intuitiva lo determine. Por ejemplo, volvamos otra vez, ¿cómo sé yo que este equipo de protección respiratoria se usa así, de esta manera, y no de otra? Porque en la parte frontal voy a encontrar la normatividad, voy a encontrar las regulaciones por las cuales lo más probable es que encuentre la talla para yo identificar y colocarme. Entonces, por lo tanto, la respuesta vendría a ser un medio donde se emplee alguna normatividad, KN95, FFP2, N95, debería ser visible a la parte frontal, ¿no? Sí, Sí, correcto. solamente para agregar Sí, yo algo, creo que se estimado refiere Daniel y básicamente a Manuel, esta mascarilla. esto, sí, sí, si me escuchan, solamente para agregar algo más, Sí, para sí. que nos pueda servir el tema de usarlo, cómo usar por la parte frontal o la parte interna. Esto viene a ser básicamente lo inverso de nuestras ropas, lo inverso de nuestras ropas. En las mascarillas de este tipo, la marca, la talla, las especificaciones están afuera. Entonces, independientemente del color, puede ser color blanco, verde, azul, afuera blanco, adentro negro, no importa eso, nosotros vamos a identificar qué es la parte externa porque están ahí las especificaciones del equipo y la talla inclusive, a diferencia, en forma inversa, que la ropa que usamos normalmente. Gracias. Ok. Otra consulta es, ¿las mascarillas Notex en los alimentos está permitido? Notex no conozco. ¿Es una marca o una especificación? Yo creo que es una marca. Bueno, solamente indica mascarillas Notex, de repente ese material, no te podría decir. Esa es Sí, la pregunta, ¿no? Bueno, sí, lo me pasamos parece a que la no otra. es material, pero Sí, no, sí. Adelante, ok. Daniel. Sí. A ver. Bueno, acá otra consulta de un médico debe ser, ¿no? Dice, nosotros los médicos solo conocemos dos mascarillas, la N95 y la quirúrgica, ¿no? Eso es un poco lo que estábamos hablando de la diferencia entre la normatividad, ¿no? La europea está la FFP1, FFP2 y la FFP3, ¿no? Correcto. Y en la americana es la N95 y la china la KN95, ¿no? Correcto. Las similares en estos casos, lo que ya hemos hablado anteriormente. Las Bueno, mascarillas, obviamente, como bien dijimos, es una barrera primaria, ¿no?, de contención, ¿no es cierto? Una barrera primaria de contención para eliminar que las gotículas y obviamente mi exhalación no salga al medio ambiente, hacia el exterior, ¿no es cierto? claro. Aquí hay una consulta que están haciendo con respecto a la FPP2 y la FPP3, ¿no? ¿Podrías indicarnos cuáles son las diferencias entre estos tres estándares? Por ejemplo, acá es normatividad. La Oh, OMS, ingeniero López, ha determinado que como hay un desabastecimiento total a nivel mundial, ellos levantan obviamente el tema de normatividades. O sea, acá cualquier norma obviamente se puede emplear, ¿no? En el Perú particularmente es así, porque obviamente no tenemos una norma técnica peruana para respiradores, ¿no? No la tenemos. Entonces, obviamente, de esa manera, como no existe una norma técnica peruana, cualquier equipamiento de cualquier normatividad se podría usar. Obviamente va a depender del usuario que obviamente que tenga un conocimiento. El FPP2 es una normatividad europea que vendría a ser un símil entre el 95% de eficiencia de filtración, ¿no? Entonces, específicamente es un 94. FPP2 es un 94. 94% de eficiencia de filtración y el 95 es la versión americana. Y el FFP3 es 99.97% de eficiencia de filtración y eso vendría a ser a un 100 de la norma americana, que Sí. también ahí coinciden, vendría a ser un 99.95% de eficiencia de filtración. Ok.
Ok, otra pregunta. Dice, soy médico, con lo que acaba de decir el ingeniero Caballero, ¿estaría diciendo que las mascarillas son para los que están enfermos? A ver, me toca a mí responder esa pregunta, ¿no? No, en ningún momento he dicho eso, ¿no? Que esta es una confusión, sirven para personal que está sano y quiere protegerse, por ejemplo, la CN95 o la CN100, ¿correcto? O para personal que está enfermo y no quiere contagiar y quiere evitar que salgan las partículas del ambiente de su boca. Entonces, hay distintos tipos de protecciones y distintos tipos de características. Respecto, o va todo esto con respecto a lo que las partículas que salgan o que no puedan entrar al tema de lo que es el sistema respiratorio. Es básicamente eso, ¿no? Ok. E indica, para tema de construcción, ¿qué tipo de mascarillas deberían utilizarse? Manuel. Sí, es un tema que va a depender primero de una evaluación, del material particulado que existe en el área de trabajo, ¿no? O sea, ya estamos hablando ya de un programa de protección respiratoria, ¿no? La concentración de los agentes, llámese material particulado, llámese polvo, llámese elementos particulados. Pueden haber algunos gases, producto de algún producto químico que van a usar. Puede haber humos a través de la soldadura que pueda haber. Entonces, la protección respiratoria se basa principalmente en un análisis y una evaluación que realiza un higienista, y por eso le comentaba al ingeniero López, nosotros tenemos que fomentar que a todo nivel, llámese sanitario, llámese construcción, en la industria creo que está mucho más arraigado, en la industria petrolera de todas maneras, y en la industria minera, obviamente, programa de protección respiratoria es parte de un sistema de gestión, es parte de un sistema de gestión. Entonces estamos hablando de qué es lo mínimo que deberíamos tener, obviamente, para agentes que pueda encontrar millón en la construcción, que principalmente pueden ser polvo o cualquier otro elemento, es un respirador. No puedo usar un respirador comunitario, porque ya estamos viendo que es un equipo de protección, es una barrera, no es un equipo de protección personal. Okay. Aquí otra dice, su opinión sobre el uso de máscaras 3M, 6200. 3M es una marca, ¿no es cierto? Obviamente, Exacto. como marca, estamos hablando de el equipamiento, existen categorías de equipo, ¿no es cierto? Entonces es un equipo de protección respiratoria, ¿no? Es un respirador, ¿no es cierto? Es un respirador que lleva filtros, que lleva cartuchos, entonces por lo tanto es un equipo que si está, volvemos a los pilares de la protección respiratoria. Si está obviamente de acuerdo a los agentes con los cuales yo voy a filtrar, ¿no? A los cuales el trabajador se va a exponer. Si está de acuerdo a la talla del trabajador, si recibe una descontaminación apropiada y si recibe una inspección y una renovación de válvulas, es un equipo que brinda toda la garantía para protegerme de los agentes con los cuales los trabajadores se van a enfrentar. Aquí otra consulta. Dice, ¿es tan complicado fabricar mascarillas N95 en Lima? Sí, no es una tela, o sea, es una fibra, ¿no es cierto? Es una fibra que además de la fibra, como comentamos durante la exposición, obviamente no es solamente la fibra, sino es el diseño, obviamente, porque dése cuenta, ingeniero López, que tiene que tener un diseño apropiado, obviamente, para la configuración de rostro que pueda tener unas personas. Usualmente MSA, ¿qué es lo que hace? MSA evalúa cerca de 200 etnias alrededor del mundo, ¿no es cierto? Para tener un equipo que que tenga unas características de índole global, ¿no es cierto? Porque si no tendríamos que hacer obviamente una customización o una especialización de tal manera que tendríamos que hacer, no sé, respiradores para personas asiáticas, para personas europeas, para latinos, entonces eso sería obviamente muy complejo. O sea, la técnica de fabricación de un equipo de protección respiratoria tiene protocolos de fabricación, y no solamente es el protocolo de la fabricación, sino es la evaluación y el respaldo y la evaluación que puede darme una normatividad. O sea, ese equipo
tiene que ser probado por un tercero, por un laboratorio tercero que cumple todas las características que nos pide la norma, llámese norma americana, llámese europea, llámese china, llámese japonesa o llámese australiana, cualquiera. Perfecto. Ese es el respaldo que da el equipo. Ok, bueno, esto voy a ver si lo... aquí hay una pregunta que indica cuáles son los diámetros de partículas que pasan por una mascarilla comunitaria. Bueno, aquí quiere indicar algo, ¿no? Como referencia tengo de que el tamaño del virus, del coronavirus, es entre 0.12 a 0.16 micras, ¿no? Y si bien es cierto la eficiencia de las mascarillas, el N95, el FFP2, todas están medidas en rangos de 0,3 micras, ¿no? En apariencia sería mayor, pero también viene la consideración que hiciste, Manuel, ¿no? De que este coronavirus viaja en forma de aerosoles, Claro. en gotas de 5 micras, ¿no? Entonces, por eso la eficiencia de las mascarillas, el N95, ¿no? No sé si me podría dar un mayor alcance sobre esto. Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, las gotículas, los aerosoles tienen un diámetro de por lo menos 2.5, 3 micrones, ¿no es cierto? Entonces, el equipo de protección respiratoria va a soportar humos y aerosoles, ¿no es cierto? Que estamos hablando de rangos muy pequeñísimos, estamos hablando de 0.3 micras, obviamente, de eficiencia de retención de los filtros. Perfecto. Sí, o sea, que va a contenerlo. Sí. Sí, lo que pasa es que siempre hay esa pregunta, ¿no? Pero si el virus es más pequeño que el tamaño de la eficiencia de las mascarillas, bueno, la respuesta es que esto viaja en gotitas, ¿no? Y las gotas son mayores que los... Exactamente, claro, no. Exacto, así es. Sí. A ver, dice, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer el cambio de los filtros? Es una muy buena pregunta. Esta pregunta va asociada, por ejemplo, al tema, si estamos hablando en un ambiente donde yo empleo un respirador descartable de un solo uso, lo máximo que puedo usarlo es un día. Ya estamos quedando, ingeniero López, es el tema de si el equipo está apto para ser descontaminado y reutilizable, hay una técnica, ¿no es cierto?, que me puede ayudar a descontaminarlo, porque sé que el agua no puede caerle agua. Entonces, por lo tanto, es importante ese detalle de la descontaminación. ¿Y cuándo cambiarlo? Entonces, estamos hablando que este es un solo uso. Entonces, la OMS dice que debería ser usado un día. Porque el agua, la exhalación, si mi exhalación contiene agua, obviamente lo va a ir degradando, ¿no? Físicamente podrá estar, pero quedamos en que el barniz electrostático con el cual fue diseñado se pierde con el agua, o sea, reacciona y obviamente se va degradando con respecto al agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos quedando. Ahora viene el otro tema de los respiradores reutilizables o de elastómeros, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo usarlo? Por ejemplo, cambiar. Estos filtros soportan 200 miligramos de carga. A 200 miligramos de carga, obviamente, estos filtros deberían ser reemplazados, porque obviamente el paso del aire de la inhalación va a ser mucho más dificultoso. Entonces, por lo tanto, la saturación que va a impedir que el flujo respiratorio de la inhalación sea muy dificultoso, por lo tanto hay que cambiarlo. Si estamos hablando, por ejemplo, que sea una planta concentradora, un área chancado, donde hay muchísimo contaminante, obviamente estos filtros podrían durar, no sé, 3, 4 días, o a lo mejor un día. Pero como estamos hablando acá en la ciudad, donde la concentración no es tan agresiva, obviamente, como una planta de chancado, es mucho más leve, ya no hay tantos vehículos en la calle. Por lo tanto, la cantidad de smog o de contaminante ha bajado. Entonces, obviamente, esos 200 miligramos de carga pudiesen ser llevados en 15 días, en una semana. Tengan en cuenta que esto es algo que está en constante dinamismo, ¿no es cierto? Porque no se han hecho pruebas, obviamente, en ciudad. Esto, un higienista podría terminar un tiempo de vida, obviamente, mediante análisis de evaluaciones, materiales particulados, concentración de gases, hace un análisis de riesgo y determina que la eficiencia de filtración, obviamente de saturación, ha llegado al límite, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es. Entonces, por lo tanto, es algo que lo que se dice es que cuando yo me lo coloco y yo comience a inhalar y sienta alguna dificultad a la inhalación, es el momento de cambiarlo. Pero ojo, acá hay una restricción también.
que ahora como estamos con el tema del COVID, si alguien, yo estoy por la calle, estoy con mi equipo de protección respiratoria, alguien estornuda delante mío, alguien tose delante mío, obviamente, ¿qué va a pasar? El contaminante va a estar impregnado en todo el equipo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en ese lado, en ese momento? Es descartar los filtros. Porque no tengo un medio de descontaminación apropiado. Yo me asumo, yo, por ejemplo, yo persona que estoy ahora saliendo a comprar, alguien estornuda, yo lo voy a tener que cambiar, lo voy a tener que botar, porque no tengo una recámara de luz ultravioleta, no tengo una recámara de óxido de nitroso, no tengo un medio, obviamente, lo único medio que tengo es por ejemplo, agua y lejía. Si le coloco agua, lo degrado y le quito todas las propiedades de adherencia del material particulado. Un respirador no puede ser lavado con agua diluida con cloro, porque el material con el cual fue fabricado, que es el elastómero o una silicona, se va a degradar, se va a degentar violentamente. Entonces, eso es la respuesta, ingeniero. La respuesta va a depender de. Una observación que tengo al respecto. Lo que dijo Manuel es correcto, es cierto. Solamente una aclaración para que, a ver, Manuel me lo rectifique o me lo afirme. Si alguien estornuda cerca o tengo la sospecha de que este filtro ha sido contaminado con este fluido biológico, yo tengo que desecharlo inmediatamente, pero solo el N95 o el otro filtro interior también. Solamente el N95, Enrique. Correcto, correcto. Entonces, ahí cuidado, ¿no? Y eso no quita que el cartucho, es decir, la estructura plástica no sea descontaminada. Tienes que descontaminar. Por supuesto, y por eso la recomendación, cada uso, así sea una hora, tengo que descontaminar y lavarlo adecuadamente mi equipo de protección personal. Adelante, Daniel. Acá había una pregunta respecto a que si solamente es recomendado el amonio cuaternario para desinfección de las mascarillas, ¿no? del cuerpo. Bueno, siempre es recomendado, hay que ver la compatibilidad del material con el producto químico y la concentración. Eso es súper importante, porque puede ser amonio cuaternario, de repente hipoclorito, de repente peróxido de hidrógeno, o ácido peracítico con mezcla, ¿no? Entonces, es muy importante ver la compatibilidad del producto, del material, la concentración que tolera, ¿no? Para poder saber si se puede con tal o tal producto desinfectarlo, ¿no? Bueno, estamos yendo ya, vamos a acabar con esta. Hay una pregunta que me parece interesante. Me indica, en algunas empresas de agua de mesa usan radiación ultravioleta. ¿Se podría coordinar con estas empresas para desesterilizar los N95? Hablaste de los ultravioletas, ¿no? El diseño de un equipo ultravioleta para agua es muy diferente al diseño de los ultravioletas que están en cabinas y que tú tienes que colocar el material y la radiación va a ser directo, ¿no? Correcto. En el UV para agua, pues no tendrías que sacar el tubo. Y otra de las cosas que estamos viendo con estas famosas cabinas que están habiendo, y voy a tocar el tema, es que están empleando muchos productos químicos, ¿no? A diestra y siniestra. Pues cuando estos productos no es inocuo al contacto, al ser humano, ¿no? Está creando alergias, ¿no? Unos cierto tipo de problemas. Al igual que el ultravioleta también no es recomendable el uso directo hacia las personas. Y también el tema de ozono, ¿no? En el tema de ozono específicamente, he visto que han estado viendo el tema de cabinas de ozono, bueno, yéndome a otro tema, en la cual, pues, si bien es cierto el ozono es un agente oxidante, se puede decir que tiene mayor potencial de oxidación entre todos los agentes, pero también hay que ser muy cuidadoso con su uso. Hay una recomendación, el nivel de ozono, que es 0.05 ppm, ¿no? En el ambiente. También el tema de que si hay un paciente que tiene problemas respiratorios que es, ¿cómo se llama?, expuesto a este gas, en lugar de darle un beneficio, es un perjuicio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se está utilizando, aparte también de la misma reacción que pueda tener con ciertos materiales que puedan haber en el ambiente, si hay alfombra, de repente puede crear ciertos vapores tóxicos, ¿no? Entonces, estos temas no son sugeridos para ser empleados, y si lo vamos a emplear hay que garantizar que se cumplan con las recomendaciones que se dan, ¿no? Porque no puede dañar al final
al ser humano y a la larga produciendo otro tipo de daños peores aún, ¿no? Bueno, entonces hay bastante preguntas, sobre todo giran bastante en el tema de los N95, el KN95. Hay mucha preocupación del personal médico, ¿no? Veo bastantes doctores, enfermeros que se han conectado con nosotros. Les sugiero que si podríamos hacer de repente una conferencia especial para ellos, ¿no? Dirigido específicamente al campo médico, les invitaría a escribir al correo del capítulo de Ingeniería Química, lo que está en el flyer que ha salido, ¿no? Para de repente en una próxima sesión hablar un poco más al respecto, ¿no? Nada más, agradecerles a ti, Manuel, y a ti, Enrique, por darnos sus conocimientos y por esclarecernos bastante las dudas que muchos hemos tenido, ¿no? ¿Algunas palabras finales? Sí, a ver, muchas gracias primero a Daniel por la oportunidad. Daniel es el presidente del capítulo de Ingeniería Química, con una gestión muy buena actualmente, y esto nos da la oportunidad de transmitir los conocimientos, como hablábamos con Manuel, para que sea beneficioso de todas las personas. En esta etapa, sobre todo en esta etapa, el conocimiento debe transmitirse sin restricciones, sin restricciones. Y es parte de la filosofía que tenemos muchos profesionales en el Perú, hay muchos profesionales capaces. Yo le agradezco infinitamente a Manuel por esta aceptación. Él es un técnico muy pro en los temas que ha tocado. Y nada, simplemente estamos a sus órdenes. Yo trabajo actualmente en Upper. Los que quieran información respecto también pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook. En Facebook estamos como Upper Perú, como Upper Perú. Entonces, vamos a seguir con ustedes y dejo las palabras a Manuel para sus palabras finales, ¿no? Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias. La idea de esta reunión, creo yo, es aclarar varias dudas que existen, obviamente, porque es un tema nuevo, ¿no es cierto? Es un tema nuevo. La protección respiratoria, como la conocemos, viene desde prácticamente finales de los 80, ¿no? Es algo que se ha ido trabajando, se ha ido modelando. Insisto en que esta información es una información pública, esta información está en la web. Visiten la página de la OMS, visiten la página de la CDC, visiten la página de la FDA. Esa información que está abierta, ¿no es cierto? No tiene ni un costo, o sea, ¿no? Lo más importante es que la información que hemos brindado esta hora y media, es una información, creo yo, que va a ayudarlos a ustedes a tomar decisiones, ¿no? En la vida se toman decisiones, y esas decisiones van de la mano con una responsabilidad, ¿no? Pensemos todos que la misión de MSA es cuidar que hombres y mujeres trabajen y vivan con seguridad, ¿no? Ellas y sus familias, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es vivir esta misión de la empresa, ¿no? Las normatividades, las características, yo coincido con varias personas que están escribiendo. El tema es, si estos equipos no los puedo lavar, ¿cómo hago? Entonces, obviamente, ingeniero, cae de la mano lo que usted comentó, ¿no es cierto? El tema de cómo descontamino, ¿no? Y, por favor, creo que todos tenemos acceso a redes, a googlear. Coloquen en Google lista N, ¿no es cierto? Coloquen lista N de la CDC. Va a salir un listado enorme de productos comerciales, obviamente. Cuando me refería yo al amonio cuaternario, me refería yo a una solución, obviamente desinfectante, que tiene como agente activo el amonio cuaternario. No empleen amonio cuaternario solo, o sea, no empleen amoníaco. Solamente es un componente principal de toda una estructura sanitizadora. Soy Manuel Oxas, me pueden encontrar en LinkedIn. MSA es una empresa que fabrica, que diseña, fabrica y obviamente brinda información para que usted tome la decisión más correcta en la protección respiratoria, trabajos en altura, espacios confinados, manejo de materiales peligrosos, evaluaciones de gases, evaluaciones de material particulado. La verdad que estamos en todos los medios y estamos para ayudarle, y agradecerles, Ingeniero López, agradecerle la invitación, a ti, Enrique, también, por la tribuna. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Y más bien la última recomendación, ¿no? Si por OVE vamos a utilizar pues esta mascarilla comunitaria como mínimo,
que cumplan con la resolución 135-2020 del MINSA, ¿no? Es lo mínimo, porque ahí están las especificaciones, el tipo de tela, el tipo de punto de tejido, ¿no? Es lo Eso. mínimo y exigir a estas empresas que venden, pues que tengan que vengan con ese certificado, ¿no? Porque es importante, ¿no? Porque estamos jugando nosotros con la vida. Bueno, antes de terminar, quiero invitarle para nuestra próxima conferencia, en la próxima semana. Tenemos dos, el día miércoles a las 7 p.m., teletrabajo y rediseño de puestos de trabajo frente al COVID-19, que lo va a hacer el ingeniero químico Alejandro Villacorta. Y para el viernes 15 de mayo a las 7 p.m., implementación y proceso de acreditación de un laboratorio de ensayo y o calibración bajo la norma NTP ISO-IEC 17025 de 2017 por el ingeniero químico Omar Rojas. Agradecerle nuevamente a Enrique, a Manuel, por habernos compartido sus conocimientos y a todos ustedes por habernos acompañado hasta esta hora. Gracias. Gracias. Okay.